se ha desatado una protesta muy fuerte contra Netanyahu. Esta situación ha ocurrido a partir del hallazgo de los cuerpos de los prisioneros israelíes que estaban bajo custodia de Hamás. Por otro lado, se cree que estos cuerpos encontrados murieron en uno de los ataques que el Estado sionista registró en Gaza. Netanyahu enfrenta abundantes acusaciones de intentar bloquear cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. Mientras tanto, distintas actividades se están desarrollando en Israel, paros, manifestaciones. El Comité de Familia de los Prisioneros que están en manos de Hamás ha llamado a manifestarse permanentemente contra el Ejecutivo israelí. Y esto ocurre mientras el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, parece tomar distancia de las posiciones más intransigentes que porta Netanyahu. Hace unos días estalló una fuerte confrontación, un choque sin precedentes entre Gallant y Netanyahu. Esto ocurrió después de que el gabinete discutiera el mantenimiento del control sobre el eje de Filadelfia. Es un cruce importante en la región de Gaza, donde Gallant dice que la firme intransigencia del premier israelí imposibilita alcanzar algún tipo de acuerdo que tenga que ver con el intercambio de prisioneros. Se trata de un verdadero choque entre halcones del establishment israelí. Por su parte, otro de los dirigentes del staff sionista, Benny Gantz, llamó a salir a las calles pidiendo que sea reemplazado Netanyahu en el ejecutivo israelí. Gantz dijo que Netanyahu tiene miedo y vacilación y está ganando tiempo por consideraciones políticas en lugar de salvar a las personas secuestradas. Por su lado, Yair Lapid, otro de los dirigentes sionistas del grupo de los más duros, atacó a Netanyahu, definiéndolo como un fracaso en el gobierno. Pero también en Cisjordania han continuado las incursiones israelíes y hasta el momento lo que podemos afirmar es que el premier israelí Netanyahu tiene como mejores aliados al ministro Smotrich y también al responsable de Defensa Interior Ben-Gvir. Sigue la retórica de ambos dirigentes aliados a Netanyahu en contra de la oposición gubernamental. Netanyahu, por su lado, ha declarado que los esfuerzos para liberar a los secuestrados han continuado desde diciembre del año pasado. Y Hamás, en referencia al grupo de resistencia palestino, se niega, según Netanyahu, a celebrar negociaciones reales. Es probable que el mismo ministro Netanyahu no crea lo que está sosteniendo y diciendo, porque sin lugar a dudas, los únicos responsables del bloqueo a una salida pacífica, al menos temporal, son los propios israelíes, en especial el ejecutivo del Estado judío. En el mes de abril, la brigada Al-Qassam, ala militar del movimiento Hamás, publicó un video donde uno de los rehenes atacaba al gobierno de Benjamín Netanyahu y lo acusaba de negligencia y de no trabajar para liberarlo a él y al resto de los detenidos. Esta es una interna feroz en el escenario de la dirigencia sionista, una interna entre halcones, algunos con posturas muy duras con respecto a Netanyahu, otros defendiendo al ejecutivo y a la maquinaria criminal israelí. Pero es una lucha política entre halcones que pelean por el poder, por esa carroña que representa el Estado teocrático sionista. Continuando con la cuestión palestina, en este bloque vamos a reproducir algunas declaraciones de Rafael Araya Masri, que es diputado y miembro del Consejo Nacional Palestino. En su estadía en Rosario,
a partir de una serie de actividades en favor de la causa palestina, estuvimos en contacto en un gremio local y nos dijo lo siguiente. Creo que la solución de esto está en todo el conflicto, que es la comunidad internacional. La comunidad internacional generó la situación irresponsable, la situación que hoy se vive en Palestina, porque no le ha dado solución a la falta de Estado palestino, sino que ha sido una actitud permisiva, ha sido una actitud de aceptación de la ocupación y ha sido una actitud de hacer la vista gorda con el enorme drama humanitario que han generado al pueblo palestino. Es decir, la misma comunidad que creó el problema tiene la obligación de resolverlo. Mira, sobre el terrorismo yo creo que hay cuestiones que son muy importantes de decir. Te voy a contar una brevísima historia. Cuando uno de los líderes de la resistencia argelina fue capturado por las fuerzas de ocupación francesas, fue llevado a un tribunal militar del Estado Mayor francés. Cuando el juez militar le dice los cargos y dice que va a ser juzgado por terrorista, el combatiente argelino le dice: señor juez, deme usted su tanque y su avión, yo le doy mi fusil y mi bomba, así yo me transformo en un respetable militar diciendo que no son terroristas. Es decir, el concepto es utilizado por los factores de poder para calificar a todo aquello que les incomoda, que les molesta y que lo... Yo lo que pido, manténganse atentos, infórmense, no dejen de hablar de Palestina. Necesitamos los corazones de todos, pero también necesitamos las cabezas llenas de conocimiento, llenas de argumentos para poder rebatir a la enorme campaña de publicidad que una vez más ha conseguido poner a Israel como la víctima y al pueblo palestino como víctima. La mezquita de Kazimia es un santuario en el barrio de Kadamia, en Bagdad, en la periferia de la capital de Irak. Un verdadero mausoleo donde se ubican las tumbas del séptimo imán chií Musa al-Kazim y el noveno, importante para el chiismo, me refiero a Muhammad al-Jawad. Todos forman parte de esa lista de 12 imanes que son trascendentes en la vida religiosa shiá o chiita. También están enterrados en esta mezquita sabios, eruditos y literatos, como es el caso del Sheikh Mufi y el Sheikh Nasir ad-Din at-Tusi. También en las cercanías de la mezquita hay dos santuarios, un poco más pequeños, los dos, que pertenecen a los hermanos Sayyid Radi y Sayyid Murtada. Ambos fueron compiladores de la Cumbre de la Elocuencia. En este caso, la compilación de estos escritores islámicos tiene que ver con una célebre recopilación de sermones, cartas, exégesis coránica y narraciones que son atribuidos a Ali, primo y yerno de Mahoma, primer imán de los chiíes y cuarto califa en la primera etapa de los que le sucedieron o tomaron el legado del profeta Muhammad. La estructura interior de esta gran mezquita ha sido reparada por los daños que ocasionó el tiempo. La cúpula dorada de la tumba de Muhammad al-Taqi se volvió a dorar y hay que considerar a este espacio religioso como uno de los más importantes para los chiitas en todo el mundo. Esta mezquita junto al mausoleo de Hussein en Kerbala o la mezquita de Ali en Najaf son los lugares de mayor peregrinación islámica, pero claro, después del Hajj, que tiene como destino el epicentro en la Meca, en Arabia Saudita. Babilonia, uno de los sitios arqueológicos
que marcaron la trascendencia en la impronta de la Mesopotamia iraquí, especialmente en el concierto de la historia universal. Babel, como Dur-Sharrukin, Nínawa y Hatra, entre otras decenas de yacimientos, fueron espacios para el robo de miles de piezas y artefactos arqueológicos. Todo ocurrió en distintos tiempos del siglo XIX y XX. Las piezas que aparecen en esta presentación tienen como referencia el robo o pillaje en los distintos montículos y museos de Irak. Algunas de ellas fueron recuperadas, otras aún no han sido encontradas. Material: mármol. Su fecha de procedencia: el 2600 a.C. Cabeza masculina con incrustaciones de lapislázuli. Material: mármol. Fecha de origen: 3000 o 2800 a.C. Tel Asmar. Material: bronce. La fecha procede del 1800 a.C. Esta pieza procede también de Tel Asmar. El material es piedra blanca. La fecha de origen: 2600 a.C. Montículo de Tel Asmar. Material: hematita. Su fecha de origen es del período acadio, 2300 al 2200 a.C. Material: cobre. La fecha de procedencia: el 2600 a.C. Material: estatita. La fecha de origen es del 3000 al 2800 a.C. Es un modelo geométrico donde sobresalen los ojos. La procedencia es Uruk. El material es piedra, alabastro. Su fecha de origen el 3000 a.C. La descripción habla de un florero mostrando una escena de culto. El material es piedra blanca. Su procedencia es del 3000 al 2800 a.C. 2 cabras y un santuario. El material es piedra negra. La fecha pertenece al período acadio, del 2300 al 2200 a.C. El material es de piedra blanca. La fecha de procedencia es del 2600 a.C. Muestra una escena del deporte, la lucha libre. Su procedencia es de Nimbru. El material es marfil. Pertenece al período neoasirio, aproximadamente el 800 a.C. Esta pieza procede de Nippur. El material es esteatita. La fecha es del 2100 a.C. El material es de arcilla. Arcilla cocida. La fecha es del 1300 a.C. Una cabeza de terracota, barba pintada de negro y cara pintada de rojo. Procedencia: Ur, en el cementerio real. El material es madera con incrustaciones. La descripción pertenece a una lira decorada. Hoy me gustaría hablar de episodios históricos que yo llamaría las grandes tragedias
del patrimonio histórico de Irak a lo largo de la historia. Acá podemos hablar de tragedias del patrimonio histórico, aparte de la tragedia humana, estamos hablando en este momento de la tragedia de la arqueología que acompañaron a la invasión al Irak actual. Durante la historia hubo grandes episodios en los cuales Irak ha sufrido una destrucción de su patrimonio histórico. La primera fue con los persas, una de las más resonantes de la antigüedad fue la invasión persa a Babilonia y con ella hubo una destrucción y un quemo total de todos los edificios de la vieja Babilonia y esta ha marcado en su momento una de las primeras tragedias del patrimonio cultural histórico del antiguo Irak. Otro de los episodios muy grandes fue en la época de los mongoles. Después de que las grandes civilizaciones de Irak han sucumbido ante las invasiones externas, surgió el Irak con el imperio abbasino y podemos decir también con el imperio islámico, y ha surgido Bagdad como un gran centro mundial, cultural, científico e incluso de arte. Con la invasión de los mongoles conocemos todos la historia trágica del quemo de toda la ciudad de Bagdad y de la destrucción total de sus grandes bibliotecas y monumentos históricos. Como tercer episodio podemos hablar de los otomanos, que con su ocupación de Irak, que duró 400 años, desmantelaron grandes monumentos de Irak, edificios de Babilonia, edificios de Bagdad, edificios del norte de Irak, y con ese desmantelamiento de los ladrillos que se juntaban, digamos, o se recolectaban de ese desmantelamiento, empezaron a construir sus propios cuarteles del ejército, sus propios edificios para la gobernación y de los cuarteles del ejército. Realmente fue una época negra de la arqueología, incluso mundial, porque directamente desarmaban edificios que estaban en pie, monumentos invaluables. Incluso estamos hablando el viejo muro histórico de Bagdad, el viejo muro circular, que era una maravilla de la arquitectura y de la arqueología, también fue desmantelado, y lo que hay actualmente en Irak es simplemente una o dos puertas de las viejas puertas de la entrada de Bagdad. Finalmente podemos hablar de la invasión norteamericana a Irak en el 2003, y con ella se liberaron las zonas para el saqueo. Se saquearon grandes centros arqueológicos en Irak. También se saqueó el Museo Nacional de Irak con piezas invaluables que fueron vendidas, algunas incluso en pedazos al exterior. Se cree que son cientos de miles de piezas de valor invaluable. Finalmente vamos a hablar de ISIS, que en el 2014 entró al norte de Irak y con su entrada marcó un nuevo récord de la destrucción de la arqueología de la zona de la Mesopotamia, arqueología que no solamente pertenece al Irak actual, sino es patrimonio de la humanidad. Este grupo terrorista ha practicado un ensañamiento muy particular, ya que voló con explosivos grandes edificios y grandes monumentos, e incluso llegó a utilizar herramientas de mano con todo lo que se encontraba a su paso, de pequeñas piezas, ya sea monumentos o estatuas, y empezó a destruirlas y desmenuzarlas mediante herramientas de mano como pala y pico e incluso taladros. Bueno, este es un resumen muy rápido y muy somero
de las grandes tragedias que sufrió la arqueología de la humanidad, en este caso en Irak, mediante las distintas invasiones que se sufrieron. Si bien la moda conforma para algunos el imperio de lo efímero, para muchos pueblos significa parte de sus tradiciones que nutren el ser nacional de esas realidades, de esas causas, de esos pueblos. En el caso de Irak, la moda desde la época precristiana hasta los mejores momentos de los siglos de oro del Islam, ha significado un verdadero legado que fortalece esas tradiciones que se nutren en esa historia rica que marcó gran parte de la historia universal. En el principio, hace mucho, mucho tiempo, unos 6000 años, en el alba de la historia y de la invención de la escritura, existía Sumeria. Las artes e ingenios súmeros que hoy se exhiben en el Museo Iraquí y en otras partes no dan más que una ligera idea de lo que debió ser una cultura rica y variada. Las crónicas súmeras inscritas en arcilla hablan de técnicas, transacciones y métodos de trabajo de la industria textil, que estaba centrada en la religión. Un tipo de vestido parece haber dominado la moda súmera, el conaquís, una banda ancha enrollada en el cuerpo que cubría el hombro y brazo izquierdos, dejando libres el hombro y brazo derechos, y que colgaba suelta sobre el pecho. Los súmeros han inspirado varias de las creaciones del Hadar, y la riqueza gráfica del estándar de Ur es un ejemplo evidente, representando escenas de guerra y de paz en los lados de lo que se cree es una caja para un instrumento de música. El estándar es quizá el más conocido de los hallazgos en el cementerio real de la ciudad súmera de Ur. El conaquí súmero continuó influyendo hasta que surgió la ciudad de Babilonia como fuerza dominante hacia el segundo milenio antes de Cristo. Los babilonios, que nos legaron una ciudad sobre la cual ponderar, el código de leyes de Hammurabi y el esplendor de Nabucodonosor, poseían la riqueza y el arte creador para hacer innovaciones. Introdujeron una túnica corta de lino, lana o algodón que se llevaba debajo de una prenda que tomaba varias formas, tales como un caftán o una capa. Las damas de la corte babilónica debieron de estar muy elegantes, si bien no siempre muy seguras, porque a principios del primer milenio antes de Cristo comenzaron a oírse los atronadores cascos de los caballos de los asirios en el norte. Vigorosos y resueltos, los asirios que vivían y dominaban la parte norte del país comenzaron a extenderse hacia el sur. Su carácter orgulloso y guerrero ha quedado labrado en los muros de Nínive, Asur, Nemrod, Khorsabad y otras de sus ciudades. Paradójicamente, una civilización conocida por las proezas conquistadoras de sus soldados dejó también clara evidencia de su erudición, así como de su sensibilidad estética en las artes visuales. Un énfasis en el elemento decorativo parece caracterizar los vestidos asirios, que estaban ricamente adornados con motivos geométricos, dominados por el símbolo sagrado del árbol de la vida. Este cuadro al vivo de una procesión real está basado en frisos de paredes que también han inspirado varios de los diseños del Hadar.
Se han producido diseños en dos estilos básicos: el hashimi tradicional, que refleja una interpretación fiel de este vestido ricamente bordado con tocado a juego, y el hashimi moderno, una interpretación libre de los estilos tradicionales en colores más vivos.